buenos días. Paso a dejarles un saludito muy corto, simplemente porque me han estado preguntando acerca del eclipse de hoy y creo que es importante tener en cuenta algunas cosas que nos pueden dar una pequeña orientación, y como no he tenido tiempo de responderles uno a uno en sus preguntas, pues prefiero hacer este video corto. Entonces, lo primero que debemos recordar es que los eclipses realmente no se utilizan para hacer rituales. Hay que entender que el ritual como manifestación externa tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un valor, pero en la época de eclipses normalmente no se utilizan en gran medida los rituales externos. Siempre, y eso debe quedarnos claro, siempre es momento para el trabajo interior, siempre es momento para la conexión interna, para la alineación con el alma, siempre es un momento para estar viviendo nuestra vida como un ritual, para pasar todo lo que hacemos por nuestro corazón y para poder afrontar las cosas con esa apertura y buscando siempre una fuente de luz, ubicándonos en el mejor sitio. Sin embargo, en la época de los eclipses no es aconsejable la realización de rituales externos, rituales internos los que quieran, expresión de la búsqueda de lo interior, lo que quieran. Rituales externos, digamos que no son tan viables. ¿Y por qué no son tan viables? Sintonicémonos un poco en las cosas. Primero, cuando nosotros miramos qué simboliza el movimiento de las estrellas, no lo estamos haciendo para buscar una explicación mágica a lo que nos sucede en la existencia, para tratar de encontrar que afuera nos digan o que suceda algo por allá que cambie radicalmente nuestra vida. No, lo que pasa es que recordamos de alguna manera esa memoria ancestral que nos habita, nos lleva a recordar aquellos tiempos en los cuales los antiguos sencillamente observaban la naturaleza, se sincronizaban con ella, y de acuerdo con esa sincronía con la naturaleza, de acuerdo con esa sincronía del movimiento del cosmos mismo, plasmado en su cosmos interior, pues iban al encuentro e iban a la realización de sus diferentes aspectos como los seres vivos que eran. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esto, no es para decir que por allá algo lejano tiene una influencia sobre nosotros, sino es simplemente para contextualizarnos y darnos cuenta que si el universo está en constante movimiento, nosotros también lo estamos. Por ende, debemos partir que un eclipse no es algo que sucede ya, no es algo que sucede hoy. Es algo que en un tiempo, para un tiempo humano, va a suceder o está sucediendo. No va a suceder, es temprano aún. Aquí en Colombia son como las 8 y algo de la mañana, y el horario varía de acuerdo a los países. Es un poco más tarde, tipo 11 de la mañana, algo así en Chile. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente sintonizarnos con ese movimiento. No es algo que sucede solamente afuera, sino es el universo todo el tiempo se está moviendo, el universo está cambiando, el universo nos está mostrando diferentes aspectos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es entender los movimientos del universo y tal vez sincronizarnos con ellos como hicieron los antiguos. Desde esa perspectiva, digamos que cuando venía un eclipse, tratemos de ubicarnos en esas épocas, lo que sucedía era que pasaba algo que no se explicaba. El sol es la gran fuente de vida, era como algo que se daba por hecho, y de pronto en algún momento dado, ellos desde luego probablemente no tenían un conocimiento como lo puede tener la ciencia hoy en día acerca de lo que son los movimientos estelares y demás. De pronto algo tapa el sol, algo hace que no veamos totalmente el sol, y entonces pues hay otros tipos de eclipse, pero me refiero al de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso, por un momento miremos el asombro que eso daba, y era como un miedo que podía removerse, un temor muy profundo a que, ¿y qué va a pasar? Si en esa época no había luz, no había las cosas como existen hoy en día, ¿qué va a suceder? Se ocultó el sol, ¿no? ¿Y qué se podía hacer? Esperar. Así de sencillo, esperar qué más íbamos a hacer, para dónde íbamos a correr, si corríamos hacia la selva, porque en ese momento qué edificios ni qué nada, si corríamos monte adentro hacia la selva, pues era probable que muriéramos por algún depredador. Entonces, ¿qué hacíamos? Esperar. Entonces, los eclipses como el de hoy son más momentos
para contemplar, son más momentos para estar en un estado de observación que para hacer rituales externos. Punto 1. Punto 2. Debemos ubicarnos en cosas importantes, como cuáles. ¿En dónde está sucediendo ese eclipse? Ese eclipse, desde el punto de vista de la astrología, está sucediendo en Sagitario. ¿Y qué significa eso de Sagitario para este contexto? Voy a referirme solamente a dos cosas. Sagitario, vamos a tomar dos elementos como referencia. Un elemento es la flecha, la flecha que dispara el arquero de Sagitario, que nos da una dirección, nos da un sentido y nos proyecta normalmente o de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba. No encontramos fácilmente pinturas del arquero de Sagitario en donde esté disparando su flecha hacia abajo. Casi siempre la está disparando hacia arriba, casi siempre la está disparando hacia el frente. Entonces lo que vamos a encontrar es una proyección. Y por ende, cuando hablamos de este eclipse, lo que nosotros debemos ubicarnos es en el factor proyección. ¿Qué proyectamos? Pues a ver, la flecha que se proyecta es la misma esencia de lo que es Sagitario en sí mismo. Sagitario es un peregrino y un peregrino es un buscador de la luz. Entonces, ¿qué vamos a proyectar para buscar esa luz interior? No se trata de lo que vamos a buscar afuera, es decir, entendamos que vivir un proceso como los de hoy podemos vivirlo y no se trata de descalificar en ningún momento nada de estas cosas, pero podemos vivirlo como velas blancas, esencia de sándalo, y nada de esas cosas tienen un sentido real. Es qué busca el peregrino interior, dónde es que enciende las llamas de una vela, dónde es que ubica una esencia, cuál es la fragancia que habita en su corazón. Entonces, en este caso, para este eclipse, lo que nosotros vamos a hacer es ubicarnos como ese peregrino, como ese buscador de la luz que está tratando de ubicar un sentido y proyectándose. Segundo, en Sagitario es muy común encontrar las representaciones de un centauro. Un centauro era una figura mitológica que era mitad animal y mitad humano. Entonces, ¿cuál es esa mitad animal que nos habita? ¿Cuál es ese espacio que tiene que ver con nuestro inconsciente, que tiene que ver con nuestros temores más profundos, que tiene que ver con aquellos lugares que no hemos visto y cómo poco a poco se va humanizando? Es decir, va dejando atrás esa naturaleza instintiva, esa naturaleza de deseo, esa naturaleza animal para ubicarse en una naturaleza que es capaz de transformar, que es capaz de crear, que es capaz de cambiar. Entonces, los contextos de este eclipse, para resumirlo, no son otro que tratar de buscar hacia dónde vamos, hacia dónde nos proyectamos y cómo vamos dejando atrás esos aspectos que en un momento dado nos pueden limitar, esos temores que en un momento dado nos pueden limitar. Ese es uno de los puntos. Siguiente punto. Ningún eclipse se mira de forma individual. Los eclipses hay que mirarlos siempre en contexto y hay que mirar los otros dos eclipses que hubo este año. Y hay que tener en cuenta que no son cosas que van a suceder hoy, ya. Ese es el temor ancestral y la magia que tratamos de buscar muchas veces cuando miramos en nuestra cabeza. Lo que debemos mirar es hacia dónde se proyecta dentro de un espacio, cómo va como esa flecha de Sagitario yéndose hacia otro lugar, yéndose hacia un elemento distinto, cómo puede en un momento dado dar distintos saltos, un salto hacia una conciencia diferente. ¿Y qué va a suceder en ese contexto? En ese contexto, digamos que lo que hay que entender es que de lo que venimos viviendo como seres humanos ya no nos sirve. Entonces, fundamental de este trabajo es que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en eso nos ha ayudado mucho la vivencia como humanidad, la vivencia de la pandemia, que en este aspecto de la vida ya no nos es útil. De pronto nos damos cuenta que hay formas de vivir, que hay creencias, que hay formas de hacer las cosas que ya no nos son útiles y ya generaron una dinámica totalmente distinta, ya nos llevaron a encontrarnos con otro tipo de aspectos. Entonces, al encontrarnos con otro tipo de aspectos, nosotros vamos a empezar a cambiar. Es como si pudiésemos entrar
y reevaluar qué de todo lo que estoy viviendo, qué de todo lo que hice ya realmente no me es útil, sobre todo en qué contexto, en el contexto relacional conmigo mismo y con los otros, en el contexto humano, en el contexto de la interacción, en el contexto de lo que realmente necesito, no lo que deseo, sino lo que necesito. ¿Qué me es útil en estos momentos para suplir mis necesidades y qué no? Partiendo de algo, ¿no? Y es que muchas veces lo que nosotros hemos hecho como seres vivos, los arquetipos vitales que hemos encarnado de pronto ya no nos son útiles. Es decir, ya no me es útil comportarme como una víctima, ya no me es útil comportarme como un tirano, ya no me es útil comportarme como un ignorante. Entonces, ¿cómo puedo ir mutando en ese territorio de la conciencia para poder encontrar que las cosas pueden cambiar? Y hay que tener en cuenta algo, y es que cuando un eclipse pasa y quedamos a oscuras y salen esos terrores más profundos, ¿qué es lo que vamos a ver? Probablemente nos demos cuenta de aquellas cosas que en nosotros fueron frutos realmente de una ilusión. A ver, muchas de las verdades, realmente la verdad es relativa, como dicen, pero muchas de las verdades que han surgido en nuestros sistemas de creencias, en la forma como vivimos nuestra vida, surgen de ideas, y esas ideas han tenido un recorrido, son ideas que hemos repetido muchas veces. Entonces, cuando uno repite algo muchas veces, cuando uno tiene una idea y la repite muchas veces, esa idea termina volviéndose una verdad. ¿Y uno qué es lo que termina repitiendo? Informaciones que a veces no son ni propias, sino que son de otros contextos. Entonces, ¿cuáles son las informaciones que he tenido a lo largo de mi existencia como ser vivo y que en este momento ya no son útiles, ya no son convenientes, o que pueden ser modificadas para poder proyectarme como la flecha del arquero hacia algo distinto? Entonces, el fundamento de este eclipse, más allá de los rituales y de todas estas cosas, es cómo puedo revisar todas aquellas cosas que en la vida dejan de ser útiles y que me permiten en un momento dado generar un cambio para encontrar aquello que sí es útil. ¿Útil para qué? Útil para llegar a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad de mí mismo. Desde luego, cuando uno encuentra la verdad de sí mismo, cuando uno cambia la forma de búsqueda, el contexto de ese peregrinar en el viaje interior, uno va a encontrar que hay cosas que afuera se modifican. Entonces, muy probablemente uno deja de creer que necesito solamente tener cosas para poder realizarme, y empiezo a darme cuenta que lo que necesito es mi propio ser interior. Entonces, la invitación es simplemente a que nosotros nos sintonicemos en algo, y es en la observación. Más allá de hacer un ritual, que nos sintonicemos en la observación de nosotros mismos, que nos proyectemos, pero nos proyectemos no desde nuestros temores ni desde nuestras creencias obsoletas, sino desde aquello que nos permite la fe, aquello que nos permite la certeza de la realización de un plan mayor, del plan divino, del plan del alma, y que nos hace que nosotros tengamos una visión más ubicada en un contexto, que nos hace que nosotros podamos pensar global, sentir total y actuar local. De esa manera nosotros vamos a sacar un mayor provecho, no de un instante, no de un momento, no de un evento, porque ya hemos dicho que son ciclos, sino de una sintonía. ¿Con qué nos vamos a sintonizar? No nos sintonicemos con lo externo, sintonicémonos con lo interno, y permitamos que todo lo que sucede en el exterior sea sencillamente una antena que nos permita vivir cada vez más nuestro ser interior. Eso era todo lo que quería decirles así rápidamente. Un saludo para todos. Namaste.